Soy Lucas, estudiante de la Universidad de La Laguna y el codirector del Aula Cultural Casiopeia. Hoy vamos a hablar de astronomía. De hecho, si estáis interesados en las ciencias del espacio, de la astronomía, la astrofísica, la cosmología, estáis de suerte, porque podríais realizar toda la trayectoria académica en las Islas Canarias, en particular en la isla de Tenerife. La trayectoria académica empieza con un grado, que el más aconsejado es el de física. Después continúa con un máster, el máster de astrofísica, que se realiza en colaboración de la Universidad de La Laguna con el Instituto de Astrofísica de Canarias, aquí en la isla de Tenerife, y finaliza con un doctorado, con una especialización en algún campo particular de la astrofísica, que puede ser, por ejemplo, astrofísica solar, cosmología, astronomía infrarroja, bueno, depende de a lo que a uno le interese. Si bien se aconseja tomar el grado en física, no es estrictamente necesario entrar por la física para llegar al mundo de las ciencias del espacio. Realmente hay gente que entra por cualquier rama, siempre y cuando esté vinculado con alguna parte científica o tecnológica o de la ingeniería, como puede ser ingeniería electrónica, ingeniería óptica, ingeniería mecánica, incluso matemáticas o biología, incluso química. Lo importante es que haya una conexión y sobre todo pues que se entiendan las nociones matemáticas y físicas necesarias para la astrofísica. Nuestro objetivo va a ser realizar una introducción a la óptica relacionada con la astronomía. Entonces vamos a empezar demostrando la ley de la refracción. Vamos a asumir que la ley existe, vamos a darla por conocida y vamos a realizar un experimento para probar sus resultados y entender su aplicación a la astronomía y la astrofísica. Para comenzar, con cualquier experimento de óptica siempre necesitamos una fuente de luz. A ser posible una fuente puntual, en nuestro caso vamos a utilizar una fuente lineal. Como vamos a tener que mirar directamente a la luz, vamos a utilizar la luz más utilizada en astronomía, que es la luz roja. Entonces lo primero que necesitamos es una pantalla, preferiblemente un teléfono móvil, algo que sea más o menos portátil, y una imagen roja, puramente roja. Simplemente buscar una imagen roja o hacerla con una aplicación de dibujo, ya lo tenemos. Entonces ahora lo vamos a poner en vertical, sujeto, en este caso por dos tacitas, y vamos a simular nuestra rendija estrecha de luz. En este caso tenemos toda una pantalla, pero vamos a usar pues un par de libros para estrechar el rango de lo que está emitiendo. En este caso hacemos así y dejamos que pase un fino haz de luz, ¿vale? Todo esto, por supuesto, hay que hacerlo a oscuras, ¿vale? En este caso, por supuesto, no se ve, pero si estamos a oscuras veremos que sale una rayita de luz, un pequeño arco, lo que se llama un pincel, un haz de rayos, muy estrechito por aquí en línea recta, ¿vale? Eso es importante. En nuestro caso vamos a hacer un poquito de trampa y vamos a utilizar pues un láser, ¿de acuerdo? Un láser verde que se verá perfectamente a través de la superficie. Vale, tenemos entonces nuestra fuente puntual de luz. Ahora mismo hemos quitado los libros porque lo vamos a reemplazar por nuestro láser, y lo que hacemos ahora es coger una de las hojas cuadriculadas, ¿vale? Es importante que cojamos solo una, porque si cogemos todo el montón, como vamos a estar trabajando con líquidos, yo por lo menos voy a estar trabajando con agua, a lo mejor se nos derrama, y si se nos derrama sobre todo un montón de hojas podríamos echar un montón de material a perder. Así que vamos a coger solamente una, más que nada por precaución, y lo importante también es que la pongamos pegada al borde de la mesa donde vamos a realizar la observación. En este caso yo voy a estar aquí, así que vamos a quitar nuestra fuente de luz fingida, vamos a ponerla aquí y alinear la cuadrícula con el borde de la mesa, ¿vale? Si la mesa que tenemos es redonda, pues habrá que alinear la cuadrícula con el punto donde nosotros vamos a poner el ojo, ¿de acuerdo? Entonces nuestro sistema óptico va a empezar desde esta parte de la mesa y va a terminar aquí, que es donde nosotros vamos a poner el ojo. Tal y como decíamos anteriormente, aquí tenemos nuestro móvil por detrás y los dos libros siendo los obstáculos que permiten que pase una pequeña rendija de luz roja por aquí, ¿de acuerdo? Si estamos a oscuras, lo que veremos será una raya de luz roja, un pequeño pincel a lo mejor, que sale en una dirección. Es importante que esa raya coincida con una de las rayas de la cuadrícula, ¿de acuerdo? Porque si no, nos va a costar un montón medirlo. Hacemos que coincida con esta raya. Si tenemos un pequeño pincel, un pequeño arco, lo que hacemos entonces es pues que el centro del arco pase por una de las rayas de la cuadrícula. En nuestro caso, como dijimos anteriormente, vamos a hacer un poquito de trampa, entonces vamos a quitar los libros, también vamos a quitar nuestra fuente de luz y vamos a utilizar un láser. Como el láser es un pequeño cilindro, vamos a ponerle un poquito de soporte y vamos a colocarlo aquí. Entonces, tal y como decíamos, tiene que coincidir con una de las rayitas de la cuadrícula. Entonces vamos a hacerlo esto ahí con precisión. Ahí tendríamos que la trayectoria del láser pasa por esta línea particular de aquí.
y como lo tenemos de esta manera, vamos a ir marcándola. Queremos que pase por aquí. Marcamos con un marcador, con un bolígrafo, con algo que se vea muy bien, que también se vea lo mejor posible a oscuras. Y cuanto más gruesa la línea, más podremos notarla. Marcamos la línea por la que incide la luz. Tanto en lo que produce la luz roja de la pantalla con lo que produce el láser, lo que tendremos es una emisión en línea recta. Entonces, ese rayo de luz lo que pasa es que entra a través del vaso. Sí, en el caso del láser no lo puedo hacer porque me haría daño, porque es luz verde, es muy energética, pues además de que es luz colimada. Pero si usamos el móvil no pasa nada, nos ponemos en un extremo de la mesa y con un ojo, no con dos, con uno solo, porque si usamos los dos se podría producir un efecto de ver la profundidad del campo y a lo mejor eso puede hacernos confundir en las medidas. Ponemos el ojo en el borde de la mesa y podremos ver el rayito de luz roja venirnos directamente al ojo. Por eso es importante que sea roja. Como tiene poca energía, podemos mirarla sin ningún problema. Si usamos el flash de la cámara, por ejemplo, nos haremos daño. Entonces, si ponemos el vaso vacío, lo que veremos será que el rayo de luz pasará recto y saldrá sin absolutamente ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a intentar que el centro del vaso coincida con la línea que hemos dibujado antes, que es la trayectoria de la luz. Entonces, ahora lo tenemos y veremos perfectamente que el rayo entra y sale recto, igual que lo hacía antes, que no teníamos el vaso en medio. Por ese motivo podemos considerar que es como si el vaso no existiera aquí. Bien, ahora a continuación lo que vamos a hacer es llenar el vaso de agua, ¿de acuerdo? Lo mejor sería no mover el vaso, simplemente tenerlo aquí y cargarlo de agua. Entonces vamos a coger nuestra botellita de agua y vamos a llenarla. Cuanto más lleno, pues será mejor, porque se producirá menos error. A ser posible, pues por supuesto que el agua esté limpia, o si es un fluido cualquiera, si no usan agua, si usan cualquier otra cosa, pues lo mejor sería que sea homogéneo, ¿de acuerdo? Que mantenga sus propiedades. Por ejemplo, no usemos un refresco porque las burbujitas de gas producen diferentes efectos en diferentes partes del fluido. En este caso, teniendo nuestro láser, teniendo nuestro vaso, lo encendemos y vemos que el rayo pasa tal cual pasaba anteriormente, ¿de acuerdo? Sigue por la misma línea, ¿de acuerdo? Estoy mirando con un solo ojo y veo que la sigue perfectamente. Lo que vamos a hacer ahora es ladear un poco el vaso. Vamos a desplazar el vaso ligeramente hacia la derecha, en mi caso. Si ahora encendemos el láser, podemos ver, asegurándonos de que el láser esté recto en comparación con como estaba antes, vemos perfectamente que la luz entra por este puntito, ¿de acuerdo? Este puntito que vemos aquí en el vaso, y sale por este otro. Y si lo miramos con precisión, veremos que realmente esa trayectoria no coincide con la que hemos dibujado en la hoja anteriormente. Ahora la luz se está desviando. Y de hecho, si movemos más el vaso, veremos que más se desvía. Y si lo hacemos hacia el otro lado, pues se desviará hacia el lado contrario. Están ocurriendo efectos de reflexión y demás, tanto por el vaso como por el cristal, como por el agua. Entonces vamos a tomar un punto ahí que nos valga. En el caso de usar la pantalla roja, vamos a mover muy poquito el vaso porque al menor movimiento se va a notar un montón y cuanto más estrecho el vaso, menos hay que moverlo, ¿de acuerdo? Y también es tremendamente importante que sea cilíndrico, recto. Ahora que tenemos eso, vamos a dibujar el contorno del círculo sobre la hoja para poder hacer los cálculos luego y las medidas que tenemos que tomar. Entonces, ahora ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues con el ojo, poniéndonos por aquí y mirando hacia el vaso, como en el caso del vaso no vamos a tener un puntito aquí tan claro como lo tenemos en el caso del láser, tendremos que poner el ojo y buscar la línea que emitía el móvil a través de los dos libros. En cuanto la encontremos sobre el vaso, lo marcamos, ¿de acuerdo? Marcamos el punto por el que la luz está saliendo del sistema óptico que es el vaso de agua. Ahora retiramos el vaso. Ahora vamos a proceder con las medidas reales del experimento que hemos realizado. Lo más importante de un sistema óptico es el punto de entrada donde tenemos aquí el punto de luz y el punto de salida, que sería aquí, ¿vale? La luz entra al vaso de agua por este punto, entra por este punto y sale por este otro punto de aquí. Como el vaso de agua vamos a considerar que es un medio homogéneo, isótropo, es decir, un medio que se comporta adecuadamente para cualquier rayo de luz, vamos a hacer que la luz viaje recta, ¿de acuerdo? De hecho, esto se puede demostrar claramente si usan un poquito de agua sucia, un poquito sucia, a lo mejor con un poquito de sal o un poquito de algo que la enturbie un poco, pues verán que el rayo rojo más o menos viaja en esa dirección, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué está haciendo la luz que estamos emitiendo? Sea el láser o sea la pantalla. Pues viene primero en esta línea recta. Entra en contacto con la esfera, en este caso con el cilindro de agua,
se desvía y luego sale. ¿Cómo sale? No nos interesa. Lo único que nos interesa es este punto, ¿de acuerdo? Lo que se llama el punto de incidencia. Ahora lo que tenemos que hacer es dibujar dos líneas. Esto es un poquito de dibujo técnico, pero bueno, lo hemos visto en plástica un montón de veces, en artes plásticas. Lo que vamos a hacer es trazar una línea tangente al círculo por el punto de incidencia, el punto este de aquí. Entonces vamos a trazar esa línea. Recuerden que una línea pues así no sería tangente porque está cortando al círculo en dos puntos. Lo que tenemos que hacer es que sea lo más pegada al punto posible y que solo corte a la circunferencia por ahí. Más o menos ahí. De hecho, cuanto más cariño le hagan a estas medidas, mejor saldrán. Y ahora que tenemos eso, lo que hacemos es medir una recta perpendicular a esta que acabamos de dibujar, pasando por el mismo punto, ¿vale? Dicho de otra manera, ponemos el transportador de ángulos con el centro aquí, este sería 0 y perpendicular sería hacia 90, un ángulo recto. Entonces ponemos aquí 90 grados y con dos puntos, el de incidencia y el que acabamos de marcar en el transportador, marcamos una línea recta. Ahora consiste en medir ángulos, son los dos ángulos que vamos a utilizar para calcular. El primero se llama el ángulo de incidencia y es este ángulo que tenemos aquí, ¿de acuerdo? El ángulo de incidencia, vamos a llamarlo en este caso, aunque no sea la notación general, alfa. Y este otro ángulo de aquí es el ángulo de salida, también conocido como el ángulo refractado. Entonces dibujamos aquí este ángulo que vamos a llamar beta. ¿De acuerdo? Tenemos el ángulo alfa y el ángulo beta, el ángulo con el que entra y el ángulo con el que sale. La relación de la refracción nos dice que si el aire tiene un índice, un parámetro que lo caracteriza para cómo los rayos de luz viajan a través de él, ese índice se llama n, vamos a llamarlo n sub aire, ¿vale? Con el subíndice aire, y aquí pues teníamos n, en este caso agua, pero de hecho si usamos aceite pues será aceite, pero en este caso el índice del agua, el índice del aire, el índice del agua. Pues bien, la expresión nos dice que el índice por el seno del ángulo que tenemos en ese medio, que sería alfa, es igual al otro índice por el seno del ángulo que medimos dentro de ese medio, que sería beta. Es una expresión bastante sencilla. Entonces, ¿qué conocemos aquí? Pues conocemos alfa y beta, porque lo sacamos de medir aquí. Podemos medir aquí perfectamente, por ejemplo, nuestro alfa, vamos a medirlo bien, mediría aproximadamente unos 31 grados, mientras que nuestro beta mediría aproximadamente 24, entre 23 y 24, vamos a decir que 23 porque coincide más. Entonces, si tenemos eso, conocemos alfa, conocemos beta y conocemos el índice de refracción del aire, el índice del aire, que en este caso se toma como 1. ¿Vale? Aquí vamos a marcar otra vez los ángulos que teníamos, que eran 31 grados aquí y 23 grados por este otro lado. Muy bien, pues ahora que tenemos eso, no es más que despejar, ¿de acuerdo? Despejamos el índice del agua, básicamente tenemos aquí n del aire y por supuesto el seno de alfa quedaría arriba y el seno de beta quedaría por debajo. Sé que en estas épocas se mueve la calculadora entre los radianes y los ángulos, pues tengamos en cuenta que tienen que ser ángulos sexagesimales, ¿vale? No radianes. Y haciendo esto, tendremos que llegar a la conclusión, ahora haremos los números, de que el índice del agua tiene que ser mayor que el índice del aire. Por algún motivo podría ocurrir que el resultado fuera igual, ¿de acuerdo? No sería común que eso pasara, debería haber claramente una diferencia y el del agua tiene que ser mayor que el del aire. Entonces tenemos la calculadora y le decimos que nos calcule el índice del aire, que es 1, así que no hace falta ponerlo, directamente el seno de 31 grados. Como yo estoy utilizando radianes, podemos hacer la conversión para que lo vean cómo sería. Por pi radianes son 180 grados, ¿vale? Los factores de conversión. Y abajo el seno de 23 grados por pi entre 180. Entonces nos va a salir 1,32. Vamos a redondear los dos decimales. Entonces el índice del agua es 1,32. Nuestro resultado lo que nos dice es que el índice del agua es mayor que el del aire. Aquí estamos realizando una aproximación, que es que el índice del aire es igual al índice del vacío. ¿No? Porque esto no es cierto realmente, pero bueno, para los efectos de lo que estamos haciendo, de una aproximación a este cálculo, pues no sale correcto. Tenemos un índice de 1,32 y aquí un índice de 1. En ningún caso les tiene que salir que este índice sea menor que este otro. Este índice no puede ser menor que 1. Si les pasa eso, tenemos que volver aquí a repetir alguna medida o a tener más cuidado con el vaso.
Aquí concluye nuestro cálculo del índice de refracción del agua y ahora pues vamos a ver cómo se utiliza esto en astronomía. Antes de continuar, recordemos dos cosas respecto al experimento que hemos hecho. En primer lugar, la luz que utilicemos en la pantalla tiene que ser claramente roja, ¿de acuerdo? Porque si utilizamos cualquier otra, recordemos que nos puede hacer daño en el ojo, porque como vamos a tener que mirarla desde el borde de la mesa, de hecho antes no lo pudimos ver, tendríamos que ponernos así para ver de dónde viene el rayo de luz, por dónde viene saliendo el vaso y marcarlo, bien sea con el dedo o con un palito, marcamos en el vaso y digo el rayo de luz viene por aquí y lo marco ahí y entonces lo marco abajo en la hoja de papel. Pues por eso mismo, como vamos a tener el ojo apuntando a la fuente de luz, tiene que ser una luz que no le haga daño, ¿de acuerdo? Y de hecho si ven que les hace daño tienen que parar, descansar un momento y volver a empezar, ¿vale? Pero no se expongan demasiado a una luz muy energética. Y por otro lado, una cosa muy importante también es tener cuidado con que hayan accidentes durante el experimento. Si se derrama el vaso de agua, si el círculo que dibujan no le sale muy bien, etc., entonces lo mejor sería empezar de nuevo el experimento, porque como este experimento tiene un montón de fuentes de error y estamos realizando un montón de aproximaciones aquí, pues cualquier gran fallo puede convertirse en que nada de lo que tiene que dar, y encontrar dónde está el error sería mucho más complejo que volver a empezar el proceso, que como vimos es bastante cortito. Muy bien, dicho esto, vamos a pensar un poco sobre las aplicaciones que esto tiene particularmente en el campo que estamos hablando, en el campo de la astronomía. En la astronomía es importante la construcción de telescopios y muchos telescopios, bien en los instrumentos o en sus propios sistemas ópticos, cuentan con lentes y las lentes utilizan la propiedad de la refracción para redirigir la luz a donde les interesa que esté, para enfocarla, para alargarla, etc. Esta rama de la ciencia, la rama de la óptica, tiene otras muchísimas salidas profesionales que no están estrictamente relacionadas con estar en un laboratorio, como por ejemplo pueden ser las telecomunicaciones o la medicina, ¿vale? Todo este tipo de cosas donde se tome una imagen o donde se envíe una señal, entonces estamos hablando de óptica. En el sector privado también se puede utilizar la óptica para trabajar en el mundo de diseñar instrumentos tecnológicos que tengan que ver con luz, bien sea recepción o bien sea emisión, como pueden ser por ejemplo pantallas o pueden ser gafas, o ahora mismo últimamente estamos hablando mucho de realidad virtual o realidad aumentada. Pues en eso también importa un montón la óptica, porque lo que tenemos al fin y al cabo es luz que está viajando en una dirección y nosotros queremos que vaya a un punto concreto, bien sea al ojo, bien sea aquí, bien sea en un sistema que detecte esa luz, en un sensor de seguridad por ejemplo. Así que cualquier sistema que trabaje con luz requerirá de la óptica, y una de sus leyes fundamentales es la ley de la refracción.